¿Qué tal, gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo Ismael y hoy vamos a estar trabajando con documentos. Dependiendo del lenguaje de programación del que utilices más, por ejemplo, los documentos podemos verlos como diccionarios, como maps, como hash. En este caso, como el servidor nos permite ejecutar JavaScript, bueno, entonces los documentos son objetos de JavaScript. Entonces, vamos a escribir nuestro primer documento. Recuerden, tenemos que comenzar el servidor y tener un cliente. Documento es igual a nombre. Los documentos se van a dividir de esta forma. Siempre, cada documento va a estar dentro de un juego de llaves, como podemos verlo. Este va a ser el nombre del atributo, nombre, seguido dos puntos, y bueno, el valor que queremos guardar. En mi caso, Eduardo. Entonces ya tengo documento con esta estructura. Los documentos pueden cambiar, no solo aceptan strings, por ejemplo, string es igual a Eduardo, número es igual a número es igual a 22, real es igual a 22.5, flotante es igual a true, y por ejemplo fecha es igual a new date. Tengo un error. El error es, por ejemplo, que no estoy siguiendo los dos puntos. No es igual, es dos puntos, disculpen. Y listo. Ya tengo un documento. A los documentos también podemos guardarlos en variables. Bueno, estos son variables, ¿no? Por ejemplo, si sabemos un poco de JavaScript, sabemos que también podemos usar var documento. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal que podemos notar? Es que si lo almaceno sin utilizar la palabra reservada var, pues me muestra, aquí está todo el documento. Caso contrario, no lo muestra, como acabamos de ver en este ejemplo. Okay. Esto sería como la estructura de un documento, asociándolo con variables, con lenguajes de programación. Recordemos, puede ser un hash map, un diccionario, donde vamos a tener el valor del campo, en este caso se llama string, y su valor. Tenemos otro campo que se llama número, otro que se llama real, otro flotante y otro fecha. ¿Ok? Esto es como los documentos, así a grandes rasgos. Son sumamente fáciles de entender. Vamos a crear otro, es igual a nombre, dos puntos, Eduardo, país, aquí, México. Ya, como podemos ver, también nos acepta los acentos. Es una gran ventaja. Aquí es súper importante, ¿no? Hay que tener como un estándar. Si nuestros campos van a ser con mayúsculas, por ejemplo, país, pues colocamos todos en mayúscula. Es como que una buena práctica hacer eso. Un dato curioso es que, por ejemplo, colocamos nombre, pero no lo colocamos en comillas dobles. Pero al momento de imprimirlo, sí nos lo marca. Por ejemplo, yo creo un documento nombre, sin comillas, pero se está almacenando con nombre en comillas. De igual forma, los strings. Caso que no pasa con los números. Por ejemplo, aquí real, puse en comillas, cosa que yo no puse acá, pero los números, al ser números, no los convierte en comillas. Okay. Ahora vamos a ver las bases de datos. ¿Cómo puedo ver yo mi base de datos ya como un cliente? Lo primero es escribir show database y me muestra todas las bases de datos que yo tengo. En mi caso tengo tres: local, test y taller. Es en taller donde voy a empezar a trabajar, no en este video. Ahorita les voy a explicar cómo crear una base de datos. Vamos a cambiar de base de datos. Como pueden ver, solo tengo tres, pero voy a usar otra. Use código facilito.
y dice que nos hemos cambiado a la base de datos código facilito, pero no existe la base de datos código facilito si volvemos a hacer show database. Seguimos sin crear código facilito. Para saber en qué base de datos estoy, con escribir db. Dice, tú estás en código facilito, pero no se ha creado. Es decir, no hay nada en disco, todo está en RAM. Vamos a crear un nuevo documento que se llame ejemplo, que sea un usuario. No, vamos a poner usuario es igual a... Bueno, el usuario tiene un nombre que se va a llamar test y tiene una edad que es 22. Listo. Ya creamos a nuestro documento, ya creamos un documento usuario. Ahora vamos a almacenarlo. ¿Cómo almacenamos eso? Pues decimos de la base código facilito en su colección usuarios, recordando que una colección la podemos asociar con una tabla donde vamos a almacenar muchos documentos. Entonces, de la base código facilito en la colección usuarios voy a guardar, bueno, voy a insertar un usuario. Listo. Me dice, se ha escrito algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Creo un usuario con nombre y test y edad. Dos campos. Nombre que es string, edad que es numérico. Perfecto. Entonces le digo, de la base código facilito en la colección usuarios. Una colección es un conjunto de documentos. Aquí tengo uno, usuario. ¿Qué vas a hacer? Inserta ese documento. ¿Ok? Pero entonces es muy probable que nos surja la duda. Yo no he creado ninguna colección llamada usuarios. Pues MongoDB lo va a crear en automático. La prioridad 1 es insertar el usuario, pero al ver que no existe la colección usuarios, este cambia de prioridad y va a crear la colección usuarios en la base de datos código facilito. Sin embargo, código facilito la tenemos solo en RAM, entonces ahora hay que grabar en disco datos. Vamos a ver cómo funciona esto. Escribo db para saber en qué base de datos estoy. Me dice, tú estás en código facilito. Entonces le digo show database y ya nos dice. Ok, como pueden ver, ahora ya tengo una nueva base de datos llamada código facilito que se creó en automático. Si estoy en código facilito, quiero ver las colecciones. Con el comando show collection muestro. Y aquí me marca mi primera colección, usuarios. Ok. Y todo esto surgió en cadena al momento de querer guardar el documento usuario. Al no existir en la colección usuarios, se crea en automático, pero antes de crear la colección, como no existe la base de datos en disco duro, entonces procede a crear. Entonces ya tenemos nuestra base de datos, nuestra primera colección y nuestro primer documento insertado en usuarios. ¿Cómo yo puedo ver ese documento? Muy fácil. Sigue la misma fórmula. De la base de datos, código facilito, en la colección usuarios, que es la que acabamos de crear, .find. Podemos hacer la asociación del find con base de datos relacionales como el select todo de una tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, este documento donde pues está nuestro nombre, que se llama test, que tiene una edad de 22. Si nos damos cuenta, MongoDB nos crea un ID, un nuevo campo, que es un Object ID. Aquí vemos una serie de números y letras que por el momento no le vamos a hacer mucho caso. Solo sabemos que esto nunca se va a repetir. Y aquí nos damos cuenta que en base de datos relacionales, pues la llave primaria va a ser autoincremental o va a ser un with. En este caso se asocia más a un with. Eso lo vamos a ver en videos tutoriales más adelante. Vamos a explicar cómo está escrito, de qué se conforma. Pero por el momento solo debemos de saber que no se repite. ¿Ok? Entonces ya tenemos
un método, ¿no? Que es el find, unido con el método insert. Por ejemplo, otro es igual a nombre, otro. Ok, ahora ya tengo otro documento que también lo necesito almacenar en la colección usuarios. db.usuarios.insert y otro. Y aquí me dice que sea almacenado. Entonces ya vamos viendo dos métodos muy principales, el insert y el find. El insert en este momento recibe un parámetro y lo almacena. Y el find, pues ya, es el select todo from esta tabla, que traducido es de esta colección obtén todos. Bien, como podemos observar, mi segundo documento no contiene el campo edad, que sí lo contiene el primero. Eso traducido a base de datos relacionales quiere decir que mi campo edad hubiese estado nulo en mi segundo ejemplo. Pero en este caso, MongoDB nos permite guardar así. Okay, no, si no necesitas edad, entonces no pasa nada, no tienes el campo edad y se acabó. Recapitulando, ya vimos dos métodos súper importantes, el insert y el find. Insert por este momento recibe como parámetro un documento y find por este momento no recibe ninguno. Pues esto sería todo por este tutorial. Los estaría viendo en el siguiente tutorial donde ya vamos a aplicar algunas condicionales a nuestro método find y vamos a ver otra forma de traernos pues los documentos.